En un mundo en el que los valores espirituales han sido meticulosamente borrados y que además hace girar sus componentes vitales a enorme velocidad, como sucede en las economías de mercado contemporáneas, es inevitable que se produzcan efectos enantiodrómicos, es decir, en el que el movimiento real de algo va en sentido contrario al que se suponía que llevaba, como le ha sucedido a la izquierda marxista y neomarxista. Hasta la década de los 80 marchaba orgullosa, observando con desprecio a cualquier otra ideología. Y de repente, a causa de media docena de idioteces consecutivas, se quedó con las manos vacías y la boca más abierta que un buzón de correos. El gran imperio soviético, presunto futuro de la humanidad, caído por sí solo por los suelos, y los libros de su enorme ciencia degradados a papel para reciclar. Karl Marx fue un fenómeno, un hombre como ha habido pocos, de esto no hay duda. Moses Hess, uno de sus admiradores más tempranos, lo describió de esta manera en una carta. Es el filósofo más grande y tal vez el más auténtico que hoy vive, y pronto atraerá sobre sí las miradas de toda Alemania. El doctor Marx, tal es el nombre de mi ídolo, es aún muy joven, tiene unos 24 años, y disparará el tiro de gracia a la religión y a la política medievales. Imagine a Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hegel fundidos en una sola persona. No está mal. En efecto, Marx no era vulgar, como los líderes socialistas actuales. Cuando ya tenía 30 años, escribió artículos de fortísimo impacto analizando las barricadas de 1848 e imprimió en tinta roja el último número del Rheinische Zeitung, que iba a cerrar el gobierno. Después fue arrestado y llevado ante los tribunales de Colonia. Una oportunidad que él aprovechó para pronunciar un discurso erudito de tal extensión y calado que, además de conseguir para él la absolución, el presidente del jurado le felicitó por la brillantez de su conferencia. Comparados con él, los líderes izquierdistas actuales son papanatas, si no cosas peores. Marx fue un ratón de biblioteca que invirtió su vida en demostrar su tesis, la supuesta ley histórica que conducía al hundimiento del capitalismo y a la dictadura del proletariado, antesala del paraíso material en la tierra. No soportaba un argumento político que no fuese libresco. En una reunión con Wilhelm Weitling, un sastre comunista que había tenido enorme éxito con sus libros, entre ellos El Evangelio de un pobre pecador, este argumentó que la crítica basada en el estudio era de poca utilidad, que resultaba más efectiva la acción directa. Marx dio tan enorme puñetazo sobre la mesa que la lámpara saltó por los aires. «La ignorancia nunca ha sido de ayuda para nadie», rugió. Un amigo de Marx, Wilhelm Liebknecht, cofundador del Partido Socialdemócrata alemán, recoge en sus memorias lo sorprendente que era ver a los más peligrosos hombres del comunismo internacional estudiando en la sala de lectura del Museo Británico, donde los llevaba Marx para que se ilustrasen. A pesar de su constancia, Marx era lento y nunca tuvo muy claro cómo demostrar las leyes de su sistema. Esto, guste o no, se observa a la perfección en sus manuscritos. Otros economistas, mucho menos dotados filosóficamente, tuvieron mucho más éxito en sus empeños. Por ejemplo, Louis-René Villermé, que era médico y economista, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, estudió durante años los talleres y fábricas, y como remate publicó un cuadro del estado físico y moral de los obreros empleados en las manufacturas de algodón, lana y seda en 1840, en 2 volúmenes.
La obra estaba tan bien informada que sirvió para reformar las leyes de salubridad en el trabajo y abrir nuevas sendas a los derechos de los trabajadores. Otro de los puntos débiles del profeta Marx fue su falta de olfato político. Nunca las veía venir, como suele decirse. Por ejemplo, se equivocó respecto de las dos guerras más importantes de la época, la de Crimea y la franco-prusiana, que según él no iban a suceder y sucedieron. También se equivocó respecto de la Comuna de París, que primero juzgó como una aventura sin sentido y una vez liquidada elevó a lo más alto del cielo revolucionario a pesar de que los marxistas poco papel jugaron en ella. La Primera Internacional fue otro fiasco. Calculó mal la fuerza de sus rivales como Bakunin y estos le robaron la cartera a la primera de cambio. La asociación se mantuvo durante 12 años, una minucia si se compara con las fundaciones del socialismo que él llamaba utópico despreciativamente. El internacionalismo proletario fue un desastre desde el primer instante hasta el final, cuando Mao y Ho Chi Minh no se podían ver las caras y la Guerra Fría atravesaba sus peores momentos. Pero siempre había sido así. El Partido Socialdemócrata alemán se convirtió en un gigante social tras la muerte de Marx y aún en vida de Engels. Una máquina con miles de funcionarios del partido, decenas de periódicos y editoriales, gimnasios, bibliotecas, coros y orquestas. Era el verdadero soporte del imperio alemán. Pero los proletarios alemanes no tuvieron el menor problema en lanzarse al cuello de los proletarios franceses a los que odiaban. Durante la Segunda República Española, el internacionalismo prohibía expresiones del tipo «Viva España», pero difundía otras como «Viva Rusia» o «Viva la Unión Soviética», un hecho que ha dejado una herencia envenenada al republicanismo español. ¿Qué república quieren? ¿La de toda España o solo a trozos? Hoy, el internacionalismo izquierdista se ha convertido en uno de los brazos ejecutores de la política de las élites globalistas, que reúnen a los capitalistas y banqueros más ricos y poderosos que jamás han existido sobre el planeta Tierra. El empeño de estas élites es desalojar a los países y naciones del gobierno del mundo, estableciendo su control por medio de las grandes organizaciones multinacionales, como la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, etc., que ya tienen prácticamente en el bolsillo. Para debilitar a los estados, maximizan sus divisiones internas, como en España el caso de Cataluña, respaldado por las élites globalistas con una mano puesta sobre Carlos Puigdemont y otra sobre Inés Arrimadas. O promueven los llamados golpes blandos o revoluciones de colores, como la Revolución de las Rosas en Georgia, la Revolución Naranja de Ucrania o la de los tulipanes en Kirguistán. En España seguimos hablando de la teoría de género como una propuesta de la izquierda radical, cuando los más interesados en ella son los grandes capitalistas, que preparan la revolución robótica y transhumanista. Por ello, esta teoría sin respaldo científico alguno se ha establecido en buena parte del mundo casi simultáneamente y está siendo respaldada con firmeza por la ONU y la Unión Europea. Los gobiernos y partidos que se han negado a respaldarla son acosados de 1000 maneras. En pocas palabras, las élites globalistas mueven a los proletarios internacionalistas a través de sus líderes, y estos les hacen el trabajo sucio sin que se enteren. Lo mismo sucede con otras muchas políticas internacionales, como la de comer carne artificial para salvar el planeta.
Un ministro comunista del gobierno de España se hizo su abanderado, haciendo público lo mala que es la ganadería para el ecosistema, y recibió un chorreón de broncas hasta de sus propias filas. Pero no importa. Al fondo de la escena, Bill Gates contempló el suceso con una sonrisa en los labios, y este nuevo imperio no es como el romano, sí paga a los traidores. Este fenómeno de apariencia chocante, que las élites del gran capital manejen los hilos que mueven las izquierdas, no es nuevo, pero hoy es más peligroso que nunca. En la oscuridad del mundo digital que las élites controlan, se falsean cifras electorales, se husmea en la vida de los que interesan, se transfiere capital a distancia, se invierte y pervierte sin descanso. ¿Y quién lo ve si el vigilante es ciego a voluntad? Releyendo la historia se encuentran a veces los más siniestros paralelismos entre el ajado internacionalismo proletario y el más flamante globalismo elitista y eugenista de nuestros días. Por ejemplo, en 1849, Engels interpretó de la siguiente manera las campañas desatadas por el poder esclavista americano para extenderse hacia el oeste, arrebatando tierras a México. Decía el compañero de Marx: ¿reprocharía Bakunin a los americanos una guerra de conquista, sin duda condenable de acuerdo con su teoría fundada en la justicia y la humanidad, pero una guerra que, al fin y al cabo, ha sido conducida en interés de la civilización? ¿O es acaso una desgracia que la magnífica California sea arrebatada a los holgazanes mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Puede que la independencia de algunos californianos y tejanos españoles sufra por ello. ¿Acaso la justicia y otros principios morales resulten acá y allá dañados? Pero, ¿qué vale esto frente a hechos de tal envergadura histórica y universal? Esta es exactamente la forma de hablar que tienen las gentes sin valores y sin la menor comprensión de los seres humanos como criaturas que son fines en sí mismas, dotadas de una esencia espiritual que no debe echarse a perder. Engels llama civilización a los negocios de los magnates americanos de la época, y para que cuajase tal civilización se podía liquidar a unos cuantos miles de mexicanos. Cosa de poca monta. Hoy las élites globalistas saben que la revolución robótica y transhumanista que están gestando va a tirar al cubo de la basura histórica a cientos de millones de personas. Bill Gates, que actúa como bocazas para soltar chorradas que dejen pasmado al personal, ha dado unas cifras tan espeluznantes sobre la población mundial que resultan increíbles. ¿Cómo van a deshacerse de más de la mitad de los habitantes del planeta? ¿Van a ser peores que Hitler y Stalin juntos? Evidentemente, se dicen muchos a sí mismos, eso ha de ser una tontería. Sí, una tontería, pero siéntate y espera. Y mientras esperas, piensa: ¿cuántas personas hacen falta para llevar una industria plenamente robotizada? ¿Y a qué llamaremos personas cuando nuestra naturaleza haya sido sometida a implantes tecnológicos y a mutaciones genéticas artificiales? ¿Aún no has escuchado la idea de que tal vez seamos las últimas generaciones de Homo sapiens que habiten el planeta?